Pues es muy diciente que en el magisterio colombiano, del total de los maestros en Colombia, el 74% seamos mujeres. Y también es muy diciente que si entre más bajito es el nivel de enseñanza, pues mayor cantidad de mujeres encontramos. En preescolar, por ejemplo, es el 99.9% de profesoras. En primaria estamos en un 85-86%. Seguimos siendo muy mayoritarias en primaria las mujeres docentes, y en secundaria digamos que ya se equipara a 50-50. Que seamos el 74% de la población magisterial en nuestro país, pues es una responsabilidad inmensa con nosotras como trabajadoras, con la sociedad en su conjunto, por reivindicar nuestro papel en la sociedad y por reivindicar además esa doble y triple jornada contra la cual hemos estado luchando en los últimos años, puesto que nos hacemos conscientes de que las mujeres, además de cumplir una labor remunerada, en nuestro caso la docencia, que equivale en promedio a entre 6, 7 y hasta 8 horas diarias de trabajo en la institución, deben llegar a sus hogares a continuar esa labor no remunerada en eso que hemos denominado la economía del cuidado, en la que el mismo DANE, en la misma encuesta nacional de uso del tiempo, nos habla de una dedicación de las mujeres en promedio de 7 horas 58 minutos a estas labores del cuidado no remuneradas. Desde el magisterio, desde la docencia, debemos hacer consciente esto, porque nuestra lucha actual, además de seguir reivindicando todos los derechos laborales que hemos conquistado a través de la historia para los trabajadores y para las mujeres en particular, además de haber conquistado ya unos derechos ciudadanos a comienzos del siglo XX, de tener algunos derechos sexuales y reproductivos, pues llegó el momento también de luchar por el tiempo de las mujeres cuenta, el tiempo de las mujeres es valioso, y que esas horas, esas 7 horas, 58 minutos que se dedican al trabajo del hogar no remunerado, sea redistribuido con los miembros del hogar, sea asumido además por el gobierno nacional y sea asumido por la sociedad en su conjunto, y le quiten ese peso de encima a las mujeres que históricamente han cargado y que han impedido que escenarios como estos en los que estamos, pues haya la suficiente cantidad de mujeres interesadas en participar, puesto que sus labores en el hogar en muchas oportunidades se vuelven un obstáculo para que las mujeres puedan participar en la vida política y en la vida gremial. Así que desde el sindicato, desde FECODE, con estos talleres de formación, además con perspectiva de género, nuestro interés es hacer consciente toda esta realidad que vivimos, para potenciar lo que tenemos, para recuperar lo que nos han quitado y para conquistar todas las cosas que nos faltan por conquistar, para alcanzar la dignidad para los trabajadores en su conjunto y para las mujeres en particular. Podemos decir que existen otras barreras en cuanto a la mujer para el desarrollo de su actividad profesional, como educadora, como madre de familia. Sí, claro, la sociedad aún en pleno siglo XXI sigue presentando muchas barreras para las mujeres para poder ejercer profesionalmente sus carreras. Nosotros seguimos hablando de una brecha salarial en Colombia que oscila entre el 13 y el 23%. O sea, esa brecha salarial existe y es real, y son cifras oficiales. Estamos hablando que, a pesar de que las mujeres también, según las encuestas del mismo DANE, o sea, que son del Departamento Nacional de Estadística, esto no son cosas que nosotros desde FECODE digamos, sino que son basadas en esas estadísticas, a pesar de que las mujeres somos 52% más estudiadas, o sea, hay más mujeres en las universidades, hay un mayor nivel académico en las mujeres, pues lo real es que en el momento de encontrar trabajo, pues hay muchas más dificultades para las mujeres, y eso explica
aún la brecha que hay en el desempleo. Sigue habiendo una diferencia de más o menos unos 9, 10 y hasta 11 puntos porcentuales entre el desempleo de las mujeres y el desempleo de los hombres. Pero además, si eso lo ponemos en mujeres de entre 25 y 35 años, el desempleo asciende a más o menos el 34%. Y si eso además le agregamos que es una mujer casada y que tiene hijos, ese desempleo se dispara al 40-45%. Así que efectivamente sigue habiendo muchísimas limitaciones para las mujeres, sigue habiendo muchos obstáculos, y precisamente en escenarios como en el que estamos, pues es estudiar estas cifras, conocerlas con el propósito de transformarlas para que en un futuro no muy lejano las mujeres podamos tener igualdad de oportunidades que los hombres, porque finalmente eso es lo que estamos buscando, la equidad en cuanto a las oportunidades que haya en la sociedad en su conjunto. En el departamento de Arauca hemos conocido de la labor que desarrollan educadoras en el sector rural que se enfrentan a distintas adversidades, ¿no? El tema de infraestructura, el tema de salud, de la cobertura, pero ahora en los últimos meses se ha sumado algo bastante complejo y es el conflicto armado, enfrentamientos entre los grupos armados que dejan incluso la población civil en medio de esto, y conocemos de testimonios de cómo instituciones educativas se han incluso sembrado algunos elementos o artefactos explosivos y demás. Conocemos la labor que desarrollan las docentes en ese contexto, ¿no?, de orden público bastante difícil. ¿Cuál es ese mensaje a las mujeres, a las educadoras que están escuchando esta nota y que requieren, ¿no?, de esa palabra, de esa voz de aliento para seguir desarrollando la docencia en los territorios más apartados? Bueno, si algo ha demostrado estas comisiones de la verdad es que el conflicto armado que ha afectado a amplias capas de la población colombiana, pues con las mujeres ha sido bastante violento, o sea, ha recaído con mucha más rigurosidad. Y si hablamos de mujeres maestras, pues imagínense si nosotros en la ciudad, en el distrito capital, pues tenemos que a veces ser la psicóloga, a veces tenemos que hasta que cumplir como labores maternales con nuestros estudiantes por las deficiencias que ellos tienen en sus hogares, pues la labor que hacen las maestras rurales en territorios que han sido marcados por la violencia como este en el que estamos son de una labor inconmensurable. No solamente porque ellas en carne propia pues son víctimas de este conflicto, de todos los sectores armados que hay en el país, sino porque además tienen y hacen como de muro de contención muchas veces con sus mismos estudiantes, quienes también son víctimas de este conflicto, y se generan unas relaciones entre ellos como de acompañamiento mutuo, en el que el papel de las profesoras, además por su labor de cuidadora, que entre otras pues también ejercemos esas labores, además de la educadora y además de la labor de la enseñanza-aprendizaje, pues es bastante, como lo digo, inconmensurable. O sea, no hay forma como de poner eso en cifras de toda la labor que han cumplido estas maestras con sus estudiantes y con, en general, las comunidades educativas que infortunadamente pues, han tenido que sufrir los lastres de ese conflicto armado que lleva bastantes años en Colombia, porque nuestra sociedad es una sociedad que no ha tenido desde el mismo momento de la colonización española al día de hoy, Colombia no ha tenido un solo día de paz. Siempre ha habido algún tema de conflicto. Cuando no fue el conflicto con los paramilitares fue con la guerrilla, si no fue con la guerrilla fue con los narcotraficantes, si no fue con los narcotraficantes fue con la violencia liberal conservadora y así sucesivamente. Y siempre esta sociedad que ha sido marcada por la violencia, pues también ha tenido ese componente educativo, ese componente
como les digo, como de contención que hacemos los profesores, pero en la docencia, las profesoras en particular, porque tienen esa virtud de servir de apoyo para sus niños, sus niñas, sus estudiantes y, como le digo, también para las comunidades educativas en su conjunto. Y esto pues ha sido estudiado por muchas organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, y estamos en mora de reconocerles a estas mujeres, a estas docentes, toda esa labor que han hecho para no solamente reconocerles, sino resarcirlas, que es lo que se espera en un proceso de paz total como el que se está viviendo. Finalmente, a propósito de la paz, el papel de la educación para la construcción de esa paz total que tanto necesita el territorio. Pues estos talleres, entre otras, en su título dice la construcción de la escuela como territorio de paz, y eso es lo que nosotros aspiramos y pretendemos contribuir a que desde la escuela se pueda contribuir a esa construcción de la paz tan anhelada en un país que, como lo decía anteriormente, ha estado con ese signo de violencia históricamente desde el mismo proceso de colonización hasta los días actuales. Arauca, al aire.